Aquí, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento y para poder comenzar o continuar. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora por este tiempo, Padre Yahweh, por este tiempo de Shabbat que nos ha llegado a nuestras vidas. Te pedimos tú que seas guardándonos en todo tiempo, que seas tú quien abra nuestros oídos y nuestros corazones para poder escuchar como los sabios. Que muestres, Padre Yahweh, tu palabra, que traigas revelación de ella, Padre Yahweh, en nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Yeshua, cambia, Padre, y aún transforma nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21, y vamos a continuar, y vamos al versículo 18. Dice: hijos, dice, no nos amemos de palabra ni de lengua, dice, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Dice, en cualquier cosa que nuestro corazón no nos condene. Dice, porque Elohim es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Elohim. Y todo lo que pidamos, dice, lo recibiremos de Él, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua, dice, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Elohim en Él. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, dice, por el Espíritu que nos ha dado. Pero entonces vemos una de las cosas que muchas veces nos impide el poder tener un acercamiento o el poder levantar nuestra voz y nuestro clamor delante de Él. Dice la palabra, si nuestro corazón, dice, no nos condena, dice, porque nuestro corazón, dice, es mayor que todas las cosas, dice, y Elohim conoce todas las cosas. Lo que hace que tú y yo podamos tener la libertad de levantar nuestra voz y nuestro clamor delante de Él. Dice la palabra, dice, ¿quién subirá hasta tu monte santo, sino el de manos limpias y el de corazón puro? ¿Quién es aquel que puede presentarse delante de la presencia de Yahweh? El poder levantar sus manos, el poder levantar su voz delante de Él, dice, sino el de manos limpias y el de corazón puro. Por eso es muy importante que tú y yo podamos guardar nuestras vidas, nuestros corazones. Dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que uno ve, todo lo que uno oye, va directamente ¿a dónde? Al corazón. Sabes, los problemas muchas veces de pornografía o de tantas cosas, ¿por qué se vuelven un problema muchas veces tan grande? Porque simplemente hace falta un pequeño minuto o una pequeña imagen o un pequeño segundo para que la mente pueda registrar como una fotografía o pueda plasmarlo sobre un marco o una fotografía, una imagen, algo que dice, ese fue algo rápido, fue algo pequeño. Lo que uno puede mirar, no simplemente a veces lo que uno mira por la televisión, por el internet, por tantas cosas. Hace falta simplemente un pequeño fracción. Lo que uno escucha, lo que uno oye, va directamente y cae ¿a dónde? Al corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso tú y yo tenemos que guardar lo que tú y yo oímos, lo que tú y yo escuchamos, lo que nuestros ojos ven, lo que oímos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra. Hoy en día tú puedes mirar que muchos medios o muchas partes hay tanta basura que uno puede escuchar, que uno puede ver, que uno puede escuchar, que uno puede oír, para que todo eso venga y caiga ¿a dónde? A nuestros corazones. Y eso donde uno o la persona debe de tener cuidado en ello. Entonces, la importancia de poder guardar nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él. Mucha gente a veces puede decir, bueno, y creo que te lo dije la semana pasada, ¿quién aquí no ha conocido a alguien alguna vez que dice, mejor ora tú por mí, porque tú estás más cerca de Dios, o porque tú le buscas todo el tiempo, en todo momento, o tú vas todos los días a la iglesia, o tú tienes un tiempo de oración, etcétera, ¿verdad? Pero sabes, voltea con la persona que está a tu lado y dile, ni tú ni yo somos menos delante de la presencia de Yahweh. Delante de la presencia de Yahweh todos somos iguales. Tanto Él te puede escuchar a ti
me puede escuchar a mí y puede escuchar a cualquiera de ustedes. Y no es simplemente porque tal persona oró o porque tal persona es tan ungida, pero Él también te puede escuchar y Él desea que tú levantes tu voz. Pero lo que nos condena o lo que muchas veces no permite que nos podamos acercar con un corazón confiado delante de su presencia y delante de su trono es porque dice la palabra, dice, ¿quién subirá delante de tu monte santo sino el de manos limpias y el de corazón puro? Dice, aquel cuyo corazón, dice, no lo inculpa. Cuando muchas veces viene una persona delante de Él y siente una culpabilidad de algo, por algo que dije, por algo que hablé, o por un hecho o cierta actitud que pudimos haber tomado, o por alguna acción pecaminosa que pudo haber en nuestras vidas, eso nos impide y eso trae condenación a nuestras vidas para que no podamos levantar nuestra voz o nuestro clamor delante de Él. Dice, cuyo corazón no le inculpa. ¿Quién es aquel que se puede acercar delante de Él? Dice, a quien su corazón no lo inculpa. Cuando uno está bien, puede sentir la libertad y la confianza de poderse acercar delante de ¿quién? Delante de Él. Y no es por nuestros hechos justos ni por obras justas de nuestras vidas. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Elohim. Es por medio de la sangre de Yeshua que tú y yo podemos venir delante de la presencia del Padre. Y eso, lo justo de nuestro Mesías es aquello que nos permite podernos acercarnos delante de Él. ¿Cuánto lo entendemos? No es por nosotros. Es más, nadie aquí de nosotros es suficientemente bueno para poderse acercar delante de Él. ¿Sabes que ese es el gran problema? O muchas veces yo personalmente digo, o el gran problema es que mucha gente a veces no viene delante de Él porque no físicamente, pero delante de la sociedad o delante de X personas, son personas buenas. Tú puedes conocer personas que tal vez o no roban, son o jóvenes que son obedientes a sus padres, que pueden ser delante de la sociedad de X conducta, vamos a llamarle intachable o irreprendible delante de la sociedad. Pero sabes que la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de ¿quién? De Él. Dice, porque no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Dice, por lo tanto, dice, sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién es el único que se encuentra la verdad? En Él. Y todos nosotros, dice la palabra, que somos ¿qué? Mentirosos. Nadie aquí es suficientemente bueno para poder alcanzar algo. Si no es por medio de Él, por medio de la sangre de Yeshua. Hablábamos de un corazón duro, un corazón endurecido. Es un campo, si tú le quieres llamar, un campo minado de autodestrucción para sí mismo. Un corazón endurecido no recibe nada, no puede recibir nada del Padre porque todo lo rechaza. La palabra dice que Él quitaría todo corazón de piedra y nos daría un corazón ¿de qué? De carne. Hay muchas veces tantas heridas en el corazón de las personas o en el corazón de la gente que muchas veces no nos permite de poder mirar o ver más allá. Dice, por lo tanto, dice, cuidar que ninguna de raíz de amargura haya entre nosotros con la que se pueda dañar a sí mismo y a otros. ¿Sabes que una raíz de amargura, de falta de perdón o de tantas cosas, no solamente daña al corazón de la persona, sino que daña a aquellos que están alrededor de él? ¿Cuánto lo entendemos? Porque las heridas o la amargura o el resentimiento, la falta de perdón, trae como consecuencia, la falta de perdón trae amargura, resentimiento, rechazo, y todo eso viene a acumularse y acumularse y acumularse, y llega cierto tiempo que esa amargura que se guardó por tanto tiempo en ese corazón y nunca salió y nunca fue sanado, tarde o temprano eso se convierte, di conmigo, en ira, en pleito, contienda, discusión,
Tú puedes mirar muchas veces una persona que está herida, ¿cómo reacciona? ¿Con enojo? ¿Con coraje? ¿O de diferente manera? ¿Por qué? Porque lo guarda dentro de él. ¿Y sabes quién es el único que puede sanarlo? Es Él. Y nadie más puede sanar las heridas de alguien. Hay cosas, hablando de lo que es levantar nuestras manos y nuestro clamor delante de Él, muchas veces hay cosas que el ser humano hace, hay cosas que el ser humano entiende y hay otras cosas que no las entiende por completo. Hay cosas que se hacen. Te voy a dar un ejemplo tal vez muy simple. Hay muchas veces que como familia se hacen cosas, o una cena o algo, vamos a llamarle familiar o etcétera, se hacen por costumbre o por una tradición, pero sin tener el pleno conocimiento por qué se realizan las cosas. Dice la palabra en Jeremías capítulo 16, dice que mentira hemos heredado de nuestros padres, dice, y nada hay en ellos, dice, y en aquel día Él nos mostrará su nombre y le conoceríamos que Él es Yahweh. Pero hay cosas que muchas veces uno no entiende o no tiene el conocimiento por qué se hacen o por qué se realizan, pero di conmigo, todo tiene un propósito. Todas las cosas de Yahweh, di conmigo, tiene un propósito. Aún el de levantar nuestras manos tiene un propósito. No levantamos o no se levantan manos porque es parte de un ritual o de algo, sino que hay un propósito el levantar y el extender nuestras manos. Muchas veces yo he compartido con ustedes, el levantar nuestras manos es un hecho de rendición total. ¿De quién? Delante de Yahweh. Es el tener un acto de reverencia, de honrarle a Él, el levantar nuestras manos y de declarar que somos dependientes de Él y no de nosotros mismos. El levantar y el extender nuestras manos tiene tanto poder. Hay veces que se hacen las cosas por una asimilación, vamos a llamarle esta palabra la palabra más correcta, porque hay algo que se hizo o que los demás hacen, que así hacemos. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo de recién cuando yo llegué o cuando yo me convertí, y te estoy hablando casi por el año 2001 o del año 2000 más o menos, y yo empecé a conocerle, algo que yo miraba que todas las personas hacían era levantar las manos. Yo no sabía por qué levantaban las manos, simplemente las levantaba, o si el pastor o el ministro que estaba dando o enseñando decía levantas tus manos, o yo puedo decir levanta tus manos, mucha gente las puede levantar, pero sin entender por qué levantamos y por qué extendemos nuestras manos delante de Él. ¿Cuánto estamos entendiendo a lo que me refiero un poco? Y todo tiene un porqué de las cosas. Se pueden hacer por asimilación, porque hay algo que se hizo y los demás hacemos. Sin embargo, no entendemos el por qué se hacen o el por qué lo hacemos. Puede llegar a ser en cierta manera una asimilación a una costumbre o a las cosas que suceden. Otros tal vez no se asimilan porque tal vez no hay alguna comprensión, y esa comprensión puede añadir una fuerza, un conocimiento o entendimiento el por qué se hacen las cosas, y con ello viene una fuerza, vamos a llamarle, un ímpetu para poderlas hacer. Cuando una persona entiende por qué se hace algo y tiene el conocimiento y puede tener esa comprensión, y esa comprensión viene y trae un entendimiento el por qué se hace y por qué se realiza, y en la vida de esa persona trae fuerza, trae ímpetu el por qué se realiza, y lo hace porque tiene un conocimiento, una comprensión o un entendimiento el por qué se está realizando. ¿Cuánto lo entendemos?
que muchas veces no entenderlo y sin saberlo. Sí, yo sé que la palabra también dice que hay que obedecer y verdaderamente obedecemos. Y es el entrar muchas veces al corazón. Déjame, me pego los apuntes para no desviarme. Dice, porque viene a ser tal vez una comprensión, o porque se entiende, o porque se hace, y una persona lo puede entender y entrar, o eso puede entrar en la mente y en el corazón de la persona, y eso es lo que va a dictar su vida o la manera de conducirse sobre esa persona. Dice la palabra que del corazón mana la vida, y tenemos que cuidar ¿qué cosa? El corazón. Cuando uno entiende, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si yo entiendo que yo tengo que guardar el corazón, va a traer, y tengo la comprensión, el por qué, va a traer fuerza a mi vida o a mi estilo de vida, y yo voy a tener cuidado con lo que yo escucho y con lo que yo veo. ¿Cuántos entendemos? Muy diferente que si yo digo, bueno, pues eso no va para mí, yo tengo el control de todo, yo no pongo cuidado en lo que yo escucho, en lo que yo veo. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh. Si yo lo entiendo, yo me alimento, yo escudriño la palabra de Yahweh para que eso también traiga fe a mi vida, a mis actitudes, a mis acciones. Pero si yo no lo entiendo, yo no voy a escuchar la palabra, yo no voy a oír la palabra de Yahweh, porque tal vez no lo recibo, porque no hay una comprensión o porque no hay un entendimiento en ello. Si la palabra dice, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados, si yo no entiendo que verdaderamente hay poder en mis manos, yo tal vez yo puedo decir, bueno, ¿para qué tengo que poner las manos? Pero Yahshua dice, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. ¿Cuánto lo entendemos? Hay una comprensión o hay un entendimiento el por qué lo hacemos, que es muy diferente cuando no se entiende el porqué de las cosas. Una cosa que debemos entender es que Yahweh no va a forzar a nadie. Di conmigo, Él no va a forzar a nadie, o Él no forza a nadie en hacer las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Él no fuerza las cosas. Es más, cada uno tiene una medida de crecimiento o de madurez, y Yahweh no fuerza nada. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Si no se abre, Él no va a forzar nada. Cuando una persona le va a recibir a Él, es porque en cierta manera el corazón de esa persona está preparado para recibir ¿qué cosa? La palabra o el mensaje de Yahweh, porque Él no va a forzar a nadie. ¿Cuántos tenemos familia que no le conocen? Muchos. Pero no ganaríamos nada con forzar a alguien de nuestra casa, de nuestra familia, si el corazón de esa persona aún no está listo, no está preparado. Dice la palabra que el que mucho se le reprende o el que mucho se le exhorta, dice la palabra, endurece su cerviz. Hay personas que entre más tú les dices que hagan algo, y no me quiero desviar del punto, pero entre más tú les dices, es que tienes que comportarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, es como si les dijeras ¿qué cosa? Lo contrario. Y entre más les dices, más endurecen su corazón y más endurecen su cerviz. ¿Por qué? Porque yo estoy dale. Pero ¿qué es lo que muchas veces tenemos que hacer? Es orar y pedirle al Padre que Yahweh sea el que cambie, el transforme el corazón de aquella persona. Dice la palabra, porque busqué quien se pusiera en la brecha a favor de alguien, dice, y no encontré ninguno.
¿Qué es lo que Yahweh desea para que nuestras familias puedan venir a los pies de Él? Que tú y yo nos podamos poner en la brecha. Que tú y yo podamos orar por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros familiares, pidiéndole en oración delante del Padre que Él cambie el corazón de ellos, que Yahweh quite todo corazón de carne. ¿Sabes qué es lo que no permite recibir? Cuando hay un corazón tan endurecido que cierra todas las cosas de Yahweh y dice, y aquí no pasa nada y aquí no sucede nada. ¿Y sabes quién es el único que puede quitar esas vendas y ese corazón tan endurecido? Es Él. Porque es su misma palabra que tiene el poder de cambiar y de transformar las cosas. Es el Ruach HaKodesh obrando en la vida de X persona o de tal persona, trayendo convicción de pecado y de juicio, demostrándole y trayendo la convicción a la vida y al corazón de esa persona, decirle tus hechos, tus acciones están mal. Yo le puedo decir a alguien, tú estás mal y tal vez yo no voy a lograr nada. O no vamos a lograr nada. Pero ¿sabes quién es el único que puede traer convicción de pecado y de juicio? Es Él, el Ruach HaKodesh. Que cuando tú lloramos y nos ponemos en la brecha por esa persona, lloramos por ella, estamos poniéndonos en la brecha para que Yahweh cambie el corazón de quién, de esa persona. Y que cuando venga la palabra, o podamos ser ese instrumento para poder llevar la palabra, en lugar de que la palabra no sea recibida, pueda recibirse en un corazón que pueda recibir su palabra y pueda producir un cambio y un fruto en el corazón de aquella persona. La misma palabra dice, porque no me arrepiento del evangelio, de la besorá, de las buenas bienaventuranzas de la palabra, dice, porque es poder de Elohim para todo aquel que en él cree, que en ella cree. Hay poder en su palabra. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Di conmigo, su palabra tiene el mismo poder que lo tuvo en tiempos antiguos. Es la misma palabra que se predica y que tiene el poder de cambiar el corazón y la vida de una persona. Amén. Tiene el poder de hacer los cambios. Pero tú y yo tenemos que creerla. Dice, hay cosas entonces que se hacen por una asimilación o no entendemos, pero más cuando hay una comprensión se tiene la fuerza del por qué se hacen las cosas. Hay fuerza, puede venir una fuerza interior, porque eso es lo que dicta el corazón, y donde ese corazón es donde emana la vida, al igual que mucha gente, muchas personas que han oído la palabra por años, no se ha visto muchas veces un cambio. Porque únicamente o simplemente no se recibe, o porque no entra en la mente y en el corazón de esa persona, porque su palabra puede entrar en el corazón, pero porque muchas veces la persona no la recibe. Mucha gente déjame decirte esto, la madurez no se mide en años. La madurez no la medimos de una persona, o espiritualmente la madurez de una persona no se mide en cuántos años tengo congregándome o asistiendo a una iglesia, a una asamblea, o conectándome por algún servicio o por alguna red social y aprendiendo de alguien. Eso no se adquiere. Dice la palabra, dice que la madurez o el alimento sólido es por aquellos que por la obediencia a la palabra han ejercitado su entendimiento en el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Dice la palabra que a todos se nos fue dado la misma palabra, la misma enseñanza, y que unos crecen y otros no crecen. Pero ¿en qué reside? En que hay un corazón que recibe su palabra, su enseñanza, la aplica y la pone por obra en su vida. Y no se vuelve simplemente, como dice la palabra, como un oidor olvidadizo de ella, sino que una vez que la recibe, es un hacedor de ella. Si la palabra dice, yo tengo que amar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo amo. Si la palabra me dice que yo tengo que perdonar, yo perdono. Si dice la palabra que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, yo debo de perdonarlo. Si dice la palabra perdona para que también seamos perdonados, yo tengo que perdonar. Pero muchas veces no sucede lo mismo en otros. ¿Por qué? Porque únicamente muchas veces no se recibe, porque no entra a la mente o al corazón de esa persona y no cae acá. ¿Cuánto lo entendemos?
Aun cuando tú y yo hablamos y tú y yo compartimos con alguien, ¿cuántos de nosotros desearíamos que muchos se convirtieran y vinieran a Él? ¿Quién no quisiera hablarle a su familia, que su familia en ese instante, que le hablaras a alguien, a un extraño o a X persona, yo no sé, en el bus, en el autobús, en tu trabajo, en la escuela o etcétera, ¿verdad? Tal vez ahorita no hay tanta libertad por el distanciamiento, pero ¿cuántos no desearíamos que pudieran venir? Yo creo que todos. Pero también dice la palabra, dice que hay la semilla que cayó en el camino, junto a los pedregales. El sol secó la semilla, no dio fruto. Vinieron las aves, tampoco dio fruto. Algo otra que creció junto y por todo lo que había no dio fruto la palabra. Y en algo otros que cayó en buena tierra. ¿Sabes? Eso podríamos entenderlo que estadísticamente, si pudiéramos ponerle alguna cifra, es solamente 1/4. Si les compartiste a 10, a lo mejor 3. Y no es porque tú no puedas llevar la palabra o el mensaje. Pero dicen muchas veces que los afanes de este mundo y las tantas preocupaciones no dejan que la semilla pueda traer un fruto. Y tú y yo tenemos que entenderlo. Déjame regresar otra vez al punto. Perdón. El levantar nuestras manos a Él trae consigo las bendiciones que trae el levantar y el extender nuestras manos delante de Él. Di conmigo, el levantar mis manos desata o puede traer las bendiciones que con ellas vienen al yo levantar mis manos. Cuando yo las levanto, hay un poder que se desata en nuestras vidas o que vienen juntamente con ella. Cuando un hecho tan simple. Yo quiero que tú levantes tus manos. Así donde tú estás. Yo quiero que tú cierres tus ojos y le digas, Padre, en el nombre de Yeshua, ayúdame a poder entender el significado de yo levantar mis manos. Que al levantarlas y al extenderlas a ti, hay bendiciones que son sueltas. Hazme entender que con estas manos yo puedo bendecir a aquellos que yo amo, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa o a tu esposo. Padre, ayúdame a poder entender que si yo levanto mis manos, viene bendición con ello. Y no solamente la bendición, pero con estas manos yo estoy reconociendo que tú eres el único dador de la vida. Que a través de este acto yo honro y yo te reverencio. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Sabes, un hecho tan simple que cualquiera, muchas veces las personas o una persona no levanta sus manos porque no entiende. Mucha gente a veces puede decir, ¿por qué las voy a levantar si yo no entiendo qué significa eso? Una persona lo puede mirar simplemente como un simple mérito o algo religioso o como parte de un ritual de que en la iglesia es algo que se hace y en la iglesia tengo que levantar las manos. Pero ¿por qué lo hago? No sé, es porque todo el mundo lo hace, sin poder entender la gran bendición que tú y yo tenemos al levantar y al extender nuestras manos. La bendición que Yahweh le dio al pueblo, aún al pueblo de Israel, en el libro de Números, dice que de esa manera Él nos bendeciría. La importancia que aún tiene el poder recibir la bendición del Padre sobre nuestras vidas.
muchas personas, a veces yo no sé, por alguna circunstancia, por algún motivo, tal vez no pueden llegar, y me he topado con personas que dije, me fue imposible, o etcétera, y no pude llegar, o aún tenemos el pensamiento de que, y pues voy a llegar tarde, o voy a llegar ya cuando se vaya terminando o algo, pero muchas veces el simplemente hecho de estar ahí para recibir su bendición, ya tú y yo somos ya bendecidos. ¿Cuánto lo entendemos? En el libro de Números dice, y de esta manera bendecirás a los hijos de Israel. Dice, y pondrás o invocarás mi nombre sobre ellos, y yo los bendeciré. Aún la importancia del poder ser bendecidos por la palabra de Yahweh trae bendición sobre nuestras vidas. Y aún el poder levantar nuestras manos delante de Él. Fíjate lo que dice 1 de Timoteo, y esto es primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y aquí el apóstol Pablo hace una gran declaración acerca de ello. Dice, y vamos a leer del versículo 1 y al versículo 8, dice, exhorto pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y por qué habla esto? Dice, exhorto pues que ante todo se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahora, ¿por qué le habla? Dice, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Fíjate, ese es un principio muy importante para todos nosotros. Dice, exhorto pues que ante todo se hagan, di conmigo, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Qué es algo que tú y yo tenemos que hacer? Di conmigo, rogativas, oraciones, peticiones con acciones de gracias por todos los hombres, por los que se encuentran en autoridad, por los reyes, por los gobernantes, por nuestra ciudad, por nuestro país. Aún dice la misma palabra en el Antiguo Testamento, dice, y orar, dice, porque en el bienestar de su ciudad tendrán su bienestar. Cuando tú y yo oramos por nuestra nación, por nuestro país, por el lugar en el que tú y yo estamos, cuando tú y yo oramos aún por nuestra casa, por nuestra familia, dice orar, dice para que en medio de todo ello podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Dice, porque esto es bueno, di conmigo, esto es bueno y es agradable delante de ¿quién? Delante de Elohim. ¿Cuántos oramos por nuestras autoridades? Yo quiero que tú pienses en esto. ¿Cuántos oramos por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes? Sabes, muchas veces hablamos de lo que mal se hace, de lo que mal hacen, pero tal vez muy pocas veces oramos por nuestras autoridades. Dice orar. Dice para que en medio de todo ello, dice para que podamos vivir una vida tranquila. ¿Cuántos queremos vivir una vida tranquila? Sosegada, en paz, en shalom, en bienestar en nuestras vidas. Dice orar, dice porque esto es bueno delante de ¿quién? No de los hombres, sino que es delante, dice, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? De Elohim nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de ¿quién? De la verdad. ¿Por qué tengo que orar yo por X persona? ¿Por qué tengo que yo doblar rodillas por X persona? Dice, porque esto es bueno delante de Elohim y porque Él quiere que todos sean ¿qué? Salvos, porque no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Eso es lo que Él quiere para cada familia. Pero ¿sabes qué es lo que muchas veces hace el ser humano?
Tú y yo nos damos el privilegio de descartar. Este sí es salvo, este no puede, este sí. Yo sé que la misma palabra dice que hay muchos que están destinados para el día del juicio. Y Yahweh también los creó. Y tal vez puede sonar un poco duro, pero hay personas que tal vez no van a volver al conocimiento de Yahweh, no van a dar gloria, honra a Yahweh y no se van a arrepentir. Y dice que aún ellos fueron destinados para el día del juicio. Pero la voluntad de Yahweh es que toda persona se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Cada uno. Él no desea la muerte de nadie. Yahshua dijo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Él no vino a traer condenación a nadie. Él no vino a poner en condenación a nadie. Él no vino a decir, este es salvo, este no es salvo. Dice, él vino a traer salvación ¿a quién? Él no vino para juzgar, sino vino para que el mundo fuera salvo por medio de quién? Por medio de él. Y tú y yo tenemos que llevar ese mensaje. Si él va a usar a una persona, ¿quién va a utilizar? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, te va a usar a ti. Ahora voltea tú y dile, no me dejes solo porque a ti también te va a usar. Él nos va a usar a todos. Él nos quiere usar a todos. Y yo siempre lo he dicho, si él va a abrazar a una humanidad, déjame ponértelo de esta manera. Yo sé que estoy hablando de levantar nuestras manos, pero siento la libertad para hablar de esto. Si tú y yo somos el cuerpo del Mesías, ¿cuántos de aquí somos el cuerpo del Mesías? Amén. ¿Quién es la cabeza? Yeshua. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros. Y si él va a abrazar a una humanidad o a una generación que está tan dolida, ¿por medio de quién lo va a hacer? De un cuerpo que tiene manos, que tiene pies, y que todos nosotros conformamos el cuerpo de quién? Del Mesías. Y si él lo va a hacer, ¿a quién va a utilizar? A nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de quién? Del Mesías. Di conmigo, y un cuerpo tiene manos. Un cuerpo puede abrazar, puede amar y puede dar calor a aquel que lo necesita. Amén. Él nos quiere usar a nosotros, a ti y a mí, a todos por igual. Si él va a abrazar a X persona, es más, la misma palabra dice, bienaventurados son, dice, porque cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando estuve preso, me visitaron, etcétera, etcétera. Pero eso habla todo lo que tú y yo hacemos. ¿Por quién lo estamos haciendo? Por él. Dice, y todas las cosas, hacerlas ¿para quién? Para él. Como si fueran ¿para quién? Para él. No dice que dice todas las cosas. Y este es un gran principio que tú y yo tenemos que aprender. Porque si yo voy a realizar algo, si yo voy a hacer algo, ¿para quién lo estamos haciendo? Para él. Dice, y no ¿para quién? Para los hombres. Y aquí puede haber una espada de dos filos. Porque muchas veces el ser humano puede hacer algo para alguien y por quien ama y estima tanto a esa persona lo realiza y lo hace sin ningún problema porque es su amor o su agradecimiento a X persona que lo hace. Pero también es muy diferente cuando a veces hago algo y si la persona no me agrada o mi jefe no me cae, el jefe de mi trabajo, pues ay, cómo se vaya, cómo salga. Pero ¿para quién lo hacemos? Para él y no para los hombres. Entonces vamos a continuar. Nos quedamos que 1 Timoteo, ¿verdad? Dice,
hacer rogativos oraciones, dice, por todos los que están en la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Elohim, nuestro Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Elohim y también un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua el Mesías. ¿Quién es el único mediador? Si yo quiero entrar delante de la presencia de Él, un mediador, ¿qué significa? Que hay alguien que está de por medio. Hay un mediador. Es como cuando puede haber alguna contienda o alguna discusión, a veces hay un mediador que dice, no, a ver, tú por este lado, tú tranquilo, tú esto. Por darte un ejemplo, no que sí suceda. Pero ¿quién es el mediador entre Yahweh y nosotros? Yeshua. Dice, y nadie va al Padre si no es por medio de ¿quién? Por medio de la sangre de Yeshua. Yo no puedo tener una relación. Puedo tener un corazón muy bien intencionado y puedo decir, bueno, es que yo no necesito a Él, yo no necesito recibir a Yeshua, yo no necesito esto. Yo simplemente puedo pedir, yo puedo orar y yo me puedo acercar delante de Él. Puede ser un corazón muy bien intencionado, pero bíblicamente, no yo. Bíblicamente la palabra dice que Él es el único mediador entre Elohim y los hombres. Si yo me voy a acercar a Él, por el único medio que yo me puedo acercar a Él, es por medio de ¿quién? De Yeshua. Aún el sumo sacerdote, en los tiempos antiguos, ¿qué es lo que hacía? Ofrecía sacrificios, primeramente por él y por los pecados de todo el pueblo, para que el pueblo pudiera estar bien delante de ¿quién? Por medio de los sacrificios. Pero si el sacerdote estaba mal, ¿qué es lo que sucedía? Lo sacaban. Dice la palabra que tú y yo tenemos un gran fiel y sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, el cual nos conoce e intercede diariamente por todos nosotros. Dice, a favor de todos nosotros. Di conmigo, yo no estoy solo en esta vida, en medio de mis conflictos y en medio de mis problemas. Yo tengo a alguien quien intercede diariamente por mi vida, en todo tiempo. Hay alguien que está al cuidado de tu vida. Sabes, el ser humano tiene fallas. Una persona que está en un lugar tiene fallas. Yo tengo fallas. Todos nosotros tenemos fallas. Yo te puedo fallar, pero sabes que hay alguien que nunca te va a fallar. Es Él. Dice que en Él no se encontró pecado y en Él no hay falla alguna, en Él no hay nada. Él nunca te va a fallar. Si tú y yo ponemos nuestra vista y nuestra mirada en Él, en el autor y nuestro consumador de nuestra fe, tú y yo podemos estar confiados y seguros que todas las cosas estarán bien. El problema es cuando ponemos nuestra vista ¿en quién? En alguien más. Porque muchas veces tenías más expectativas de esa persona, o pensabas que era más diferente y mirabas más cosas, yo no sé. Y una vez que el ser humano falla, ¿qué es lo que sucede? Dices, no, la gente se decepciona. Y tú lo puedes ver por muchas partes. Pero si hay alguien que nunca nos va a fallar, di conmigo, es Él. Vamos a continuar, dice. Yo sé que el tiempo avanza. Yo creo que como quiera, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de Él, de la verdad. Dice, porque hay un solo Elohim y también un solo mediador entre Elohim y los hombres, y ese único mediador es ¿quién? Es Yeshua.
No es ni mi papá, no es ni mi mamá, no es mi tío, no es X persona. ¿Quién es el mediador? No es el pastor, no es nadie. ¿Quién es el único mediador? Yeshua. Dice, quien se dio a sí mismo el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en el Mesías, no miento. Dice, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dice, por consiguiente, y dijo conmigo, esta es una ordenanza. Dice, por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Dice, por consiguiente, dice, porque Él se dio a sí mismo por rescate por todos. ¿Quién se dio por rescate por todos? Él. Nadie puede pagar el precio o el rescate, o nadie puede traer salvación a nadie más. ¿Quién es el único que puede traer salvación? Yeshua. Yo puedo amar mucho a mi familia, mucho a mis hijos. Ya dije hijos, ¿verdad? Tengo uno. Pero yo puedo amar. Pero sabes una cosa, yo no le puedo dar la salvación a él. Por más que yo ame a mi hijo, yo no le puedo dar la salvación que yo tengo. Lo puedo enseñar, lo puedo guiar, lo puedo instruir, le puedo mostrar el camino. Pero quien a su debido tiempo tendrá que venir y acercarse a los caminos de Él y entregar su vida y su corazón delante de Él, es a Él y no me corresponde a mí. Yo puedo dirigirlo, pero es una decisión, di conmigo, personal de cada quien. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, quien se dio a sí mismo por rescate por todos y testimonio dado su debido tiempo. Dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en el Mesías, no miento. Dice, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por consiguiente quiero, dice, que en todo lugar, di conmigo, en todo lugar. No nada más aquí en la iglesia, en la asamblea, pero en mi casa donde yo pueda estar. Dice, en todo lugar los hombres oren como levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Esto nos habla de un andar y una integridad delante de ¿quién? De Yahweh. ¿Quién subirá hasta tu monte santo? ¿Qué dice la palabra del libro de los Salmos? El de manos limpias y el de corazón puro. Sin discusiones, sin pleitos. Pero entonces Él desea que ¿cuál es esa ordenanza? ¿Cuál es esa mandato? Di conmigo, levantar manos, di conmigo, santas. ¿Delante de quién? Delante de Él, di conmigo, en todo tiempo. ¿Cuántos oramos levantando nuestras manos? Y tal vez aquí va a cambiar tal vez un poco nuestra expectativa. Pero dice, levantar manos santas, dice, orando y levantando manos santas delante de ¿quién? Delante de Él. Vamos a Job, capítulo 22. Número 1, entonces, ¿qué podemos entender? Lo que Pablo decía es levantando manos ¿en dónde? Di conmigo, en todo lugar. Número 2, otra cosa que tú y yo podamos entender es que si vamos a orar, o Pablo dice, si vamos a orar, vamos a levantar, di conmigo, manos santas en todo tiempo. Levantar manos santas, di conmigo, manos kadosh, porque Él dice su palabra, dice, el de manos limpias, el de corazón puro, no manos sucias, manos limpias. Cuando hay una vida recta en todas las áreas, dice la palabra que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, que seamos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. O sea, nadie de nosotros, déjame decirte una cosa, ¿quién aquí es tan recto, tan íntegro que no tiene pecado? Todos tenemos fallas.
Tal vez yo puedo decir, bueno, entonces, ¿por qué la palabra dice que seamos rectos, que seamos santos como vuestro Padre que está en los cielos? O sea, yo no puedo ser santo como mi Padre que está en los cielos, pero hay una gran diferencia. Tal vez yo no puedo llegar a una perfección, tal vez yo no puedo llegar a ese grado de tanta santidad, porque yo puedo ofender en muchas y diferentes maneras, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que puedo tratar de vivir una vida de rectitud y de santidad diariamente, todos los días de mi vida. Porque todos los días son una actitud que tú y yo tomamos. Yo amo hoy, pero en mí está el que yo pueda amar mañana. El que yo lo pueda obedecer, en nosotros está. Cada día es una lucha constante. Decía Pablo, dice que hay una lucha interior y una exterior dentro de él. Dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía, ¿y cómo Pablo? Si Pablo era apóstol, si era esto, si era el otro, pero él mismo decía, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que nos puede librar, ¿quién es? Es Yeshua. Y por eso debo de estar cercanamente y buscarle todo tiempo ¿a quién? A él. Dice Colosenses, dice, porque nuestra vida está escondida ¿en quién? En él. Ya no vivo yo, más ahora Yeshua vive en mí. Todo lo que hago, lo hago por aquel que me amó, por aquel que se entregó por mí. Pero es una lucha diariamente. Es una lucha constante. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Ahora uno puede tener el concepto de amar de un sentimiento, porque muchas veces tengo que sentir algo, y si siento algo es que amé. El joven puede decir, bueno, es que yo amo a esa joven porque sentí algo aquí adentro y porque lo sentí yo lo amo. O viceversa, o el joven puede decir, yo mira a X persona, y puede decir, yo amé a esta joven, o la joven a ese muchacho porque sintió algo, sintió mariposas o sintió algo dentro del corazón. Pero el amar dentro del contexto hebreo es una decisión. Cuando Yeshua estaba diciendo, si me aman, Yeshua no estaba diciendo, si sientes algo dentro de ti, y si sientes algunas mariposas tan bonitas, o si sientes esto, si sientes este sentimiento, los vas a guardar mis mandamientos, porque entonces me amas. Lo que Yeshua estaba diciendo, dice, si me amas, la palabra amar, ahava, significa una acción, una decisión. Cuando Yeshua dijo, si me amas, si te has decidido en seguirme, en buscarme, entonces dice la palabra, guardarás mis mandamientos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si te has decidido, si has decidido amarme, si has decidido seguirme, entonces ¿qué es lo que dice la palabra? Guardarás mis mandamientos. ¿Cuántos de nosotros le amamos aquí? Y si le amamos, di conmigo, no es porque hemos sentido algo, o tal vez sí lo sentimos, pero es porque hemos tomado la acción o la actitud de ¿qué? De seguirle a Él. Y porque yo le sigo a Él, no hay mandamiento ni tan difícil que yo no pueda guardar si yo he decidido seguirle. ¿Cuánto lo entendemos? Porque le amamos, le buscamos. Si la palabra dice, amarás a tu prójimo, los 10 mandamientos, algo tan simple. Dice, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo, amarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué significa todos estos mandamientos que Yahweh nos dio? ¿Qué significa? Porque yo he decidido amarle y seguirle. Yo no voy a hablar mal de alguien, yo no voy a dar falso testimonio, yo no voy a robarte, yo no... Me acordé tanto de una niña cuando estaban haciendo los mandamientos y dice, no robarás, ¿verdad? Te estoy hablando ya tiempo atrás, y ahorita ya es mayor, pero cuando estaban hablando y poniendo los mandamientos y le tocó a ella hablar de los mandamientos, la manera muy simple, ¿verdad?, de que ella especificó, no robarás, dice, no me robarás. Eso lo ponía, ¿verdad? Y muy, muy cierto, si tú y yo lo podemos mirar, cuando uno ama al Padre,
uno guarda las cosas del Padre. ¿Por quién? Porque hemos decidido buscarle y seguirle a Él. Porque yo le amo, yo le reverencio. Porque yo le amo. Él es mi único Elohim y fuera de Él no hay nadie. Y porque yo le amo, yo guardo sus mandamientos. Porque yo le amo, yo guardo el día de reposo. Yo reverencio el día de reposo. Porque yo le amo ¿a quién? A Él. Porque es una actitud, di conmigo, de nuestros corazones. Job capítulo 22. Job versículo 22. Dice, Él librará aún al que no es inocente, dice, que será librado, dice, Él librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de ¿quién? De sus manos. ¿Por qué Yahweh libró la vida de Job? A causa, di conmigo, de sus manos, de su rectitud y su pureza de ¿quién? De Él. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué decía Job? Aún aunque Él me matare, aún en Él en ¿quién? Esperaré. Job capítulo 17, versículo 9. Dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias más y más se fortalecerá. ¿Quiénes se fortalecerán? Di conmigo, el de manos limpias. Vuelvo a repetirlo, dice, sin embargo, los justos se mantendrán en el camino. ¿Quiénes se mantendrán en el camino? Dice, y el de manos limpias más y más se fortalecerá. Job capítulo 11, versículo 13. Dice, y si dijeras bien tu corazón, dice, si dijeras bien tu corazón y extiendes a Él tu mano, dice, y en tu mano hay iniquidad y alejas de ti, dice, vuelvo a repetir, dice, y si diriges bien tu corazón y extiendes a Él tu mano, dice, y si en tu corazón hay iniquidad y la alejas de ti, dice, y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Dice, porque olvidarás tu aflicción, dice, como aguas que han pasado, dice, la recordarás. Dice, tu vida será más radiante que el mediodía, dice, y hasta la oscuridad será como la mañana. Dice, entonces confiarás porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará. Y muchos procurarán, dice la palabra, tu favor. Pero ¿qué dice los primeros versículos? Dice, si diriges bien tu corazón y extiendes a Él tu mano, y si en tu mano hay iniquidad y la alejas, dice la palabra, entonces estarás seguro, morarás seguro, estarás en paz y estarás tranquilo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Di conmigo, alejar toda iniquidad sobre nuestras vidas y arreglar nuestras vidas y nuestros corazones delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Dice, olvidarás tu aflicción. ¿Quién no quiere olvidar su aflicción? Dice, ciertamente te levantarás, tu rostro estará sin mancha, estarás firme, no temerás. Dice, porque olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado, la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad más que la mañana. Dice, entonces confiarás, dice, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Y dice, descansarás y nadie te atemorizará y muchos procurarán, di conmigo, tu favor. Has dado poder en ellas. Ayúdanos, Padre, a poder entender el significado de extender nuestras manos. Ayúdanos a poderlo entender, Padre, no solamente como parte de un ritual, pero que eso traiga convicción a nuestras vidas. Que lo podamos hacer, Padre, no porque se dijo que las levantáramos, ni porque tu palabra dice que las levantemos, ni porque Pablo, pero que podamos entender el entendimiento, Padre Yahweh, por qué lo hacemos. Porque a eso, Padre, somos llamados. Levantar nuestras manos santas Kadosh, y manos puras, Padre, en rectitud, Padre, y en obediencia.
Porque tu palabra dice, Padre, en el libro de Primera de Juan, Padre Yahweh, que confianza tenemos delante de ti en cualquier cosa que te pidamos, si guardamos tus mandamientos. Aquel que cuyo corazón, Padre Yahweh, no lo inculpa, Padre, de pecado y de iniquidad, Padre. Ayúdanos a arreglar nuestras vidas y nuestros corazones, Padre Yahweh, delante de ti cada día. Aleja, Padre, de nosotros, Padre Yahweh, todo camino de maldad y todo camino, Padre Yahweh, de pecado. Ayúdanos, Padre, a podernos conducir por el buen camino, por el camino tuyo, por ese camino que te es agradable. Padre, gracias, Padre Yahweh, por guardarnos siempre en el hueco de tu mano y por guardarnos siempre y sostenernos siempre con la diestra de tu poder. Permítenos y permite ver tu gran bendición, que al levantar yo mis manos en todo tiempo en mi casa, en lugar de mi aposento, en lugar de tu asamblea, y yo pueda mirar tus prodigios y tus milagros. Que yo pueda mirar todo tu bien y todo tu bienestar. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Levantadas para ser despedidos, Padre, gracias, Padre, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Y levantamos nuestras manos, Padre, delante de ti, pidiendo, Padre Yahweh, que tú nos bendigas en esta hora. Llevareja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.